¿Alguien conoce alguna vez o ha escuchado patrones, rapores o patterns? ¿Sabe qué es eso? Los que hacen sublimación. ¿Han escuchado qué es eso? Lo han visto quizás no saben algunos, pero ya lo han visto. Quizás no es tan conocido como les digo, pero es un tema bien chévere. Un patrón, bueno, antes de empezar, eso es para ti, sí. Realiza sublimación, utiliza serigrafía, te gustaría usarlo más adelante en tus estampados. ¿Qué es un patrón? Un patrón o patrón es un elemento que se repite de manera ilimitada. Quizás lo has visto así. ¿Alguna vez has visto esto? ¿Has visto esas camisas o quizás polo, hoodie, con esos tipos de diseños donde tú ves que se repiten? Tú piensas que lo estampan uno por uno o pegan el diseño uno por uno, pero en realidad es un patrón lo que usan para llegar a ese tipo de diseños. Entonces, como otro ejemplo que puedes ver o que quizás te ha parecido son estos de acá. ¿Algunas veces has visto esta clase de diseños? Más que todo, no diseños, sino el tema del estampado, que va en toda la prenda. En mangas, quizás en cuello, en este caso no, pero quizás también en cuello, en toda la parte de delante y la parte de atrás. Acá también puedes verlo en camisas. Entonces son diseños que, si te das cuenta, son ilimitados. No es que han pegado uno por uno, han estampado uno por uno, no. A esto se le llama patrones o patterns. ¿Y cómo vas a hacerlo? Vamos a hacerlo de dos maneras, pero primero tienes que, en este caso vamos a usar Illustrator, pero vas a tener que descargar las figuritas con lo que vas a querer hacer el patrón. ¿Y cómo lo vas a conseguir? En este caso vamos a usar FreePic, que es un banco de recursos de diseño. Como estamos en temporada de Halloween, yo voy a escoger algunos, bueno, ya he descargado algunos que son de esta página, así que te muestro cuál encontré. Creo que están aquí. Este de aquí, acá. He descargado algunos que son estos de acá, donde tú buscas, obviamente puedes descargar cualquier icono. Lo bueno de Illustrator que te permite abrir estos tipos de diseños, donde quizás son vectores y no se va a perder la calidad, por más que lo grandes o los chicos no se va a pixelear. Y yo he descargado estos de aquí. Si no sabes cómo descargarlo, simplemente entras a FreePic, en este caso es esto de acá. Buscas acá la palabra clave, que quizás calabazas, Halloween, Navidad, depende del diseño que vas a hacer. Abres la imagen y te va a decir descargar. Acá te va a decir el formato en que vienen. Ahí significa Adobe Illustrator EPS, que es un formato vectorial donde lo abre tanto CorelDRAW como Illustrator. Y JPG, que obviamente es una imagen. Simplemente le das a descargar y te va a abrir una carpeta. Bueno, va a descargar un archivo comprimido como este. Tú vas a abrir este archivo y acá vas a encontrar todo lo que contiene ese archivo. Abres, doble clic y te va a aparecer así, donde ya está abierto. Illustrator lo va a reconocer como un vector, así que no hay problema y así vas a poder trabajar. Es un vector porque te acercas y ves que no se pixelea, no es una imagen. Entonces, en sí el patrón, el icono que vas a usar depende del diseño que quieras hacer. Yo te estoy mostrando con Halloween, pero tú puedes hacer cualquier diseño. Puedes buscar, no sé, Navidad, calabazas, árboles, ositos. Depende de lo que tú quieras. Pero en este caso vamos a hacer el ejemplo con esto de acá. La pregunta del millón. Dos formas de hacer patrones. ¿Cómo yo hago patrones? Vas a utilizar, en este caso, Illustrator. Normalmente no te va a aparecer así. Ya los que saben solamente saben que tienen que entrar a archivo, nuevo y crear un nuevo documento. Creas un nuevo documento, te va a aparecer en blanco, que es la mesa de trabajo, y es ahí donde vas a trabajar. Pero en el caso ya lo tenemos armado, ya está aquí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dos formas de hacer el patrón. Vas a usar esta herramienta. Cuando ya tú tienes tus iconos descargados, que son estos de acá, vas a buscar en esta parte de aquí la opción que dice muestras. En ventana buscas muestras, está aquí. A ver, no sé si se logra ver, pero ahí dice muestras. Vas a dar un clic y te va a desplegar algo así con varios colores, que no vas a necesitarlo, pero vas a ver que esta opción vas a tener que tenerla abierta para poder usar o hacer esos patrones. Y si tú ves, la mayoría, los que no saben o quizás recién están aprendiendo, quizás sus patrones lo hagan de una forma así.
Si yo quiero hacer de esta calabaza, va a estar como que duplicando, 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 duplicando. Donde quizás puedes llegar a la forma, o sea, de que tenga el patrón, pero imagínate cuántas duplicadas o cuántas copias tienes que hacer como para que te salga eso. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil? Como ya abriste en ventana, muestras, vas a jalar solamente una figurita, que es esta acá, en este caso. Vas a dar clic y lo vas a arrastrar hasta este cuadradito de acá. Cualquier parte, solamente lo arrastras y sueltas. Y aquí en el último cuadradito ya lo reconoció. Ahora, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Esto lo voy a mover para que puedas ver. ¿Qué pasa si yo agarro este cuadrado acá y hago un cuadrado en el centro? Y le doy seleccionar acá. Ya se repitió. A eso se le llama un patrón. Donde yo ya no duplica nada, sino ya la herramienta mismo reconoció que tiene que duplicar. Si yo hago un patrón más grande, puedo hacer un cuadrado más grande. Y si me acerco, vas a ver que en todos lados se repite. Es algo justamente como esto de acá. Como esto de acá. A ver, vamos a ver si se ve. Es algo parecido a esto. Pero obviamente aquí hay varios iconos. Entonces, ¿qué más puedo hacer cuando ya tengo ese patrón? Difícil no es. Viste que lo hice en un momento, solamente lo arrastré y ya la herramienta me botó ese diseño. Si yo tengo, si yo quiero, por ejemplo, como esto está muy apegado, yo quiero separarlo un poco, entonces ¿cómo hago la modificación? Simplemente, si tu patrón está aquí, en esta parte de aquí, en este último cuadradito de acá, donde dice nueva muestra de motivo 1, tú le vas a dar doble clic izquierdo y te va a salir como un editor. A ver, voy a acercarlo un poco más para que puedas ver. Va a haber uno que va a resaltar y los otros van a salir como que medio opacos, son como que las repeticiones. En esta parte de aquí, en la izquierda donde dice anchura y altura, en esta parte de aquí hay un candadito, en este caso dice 148.841 por 183.78. ¿Qué vas a hacer? Como estos valores están, te dan como que una imagen cerca, yo le voy a aumentar un poco el valor. Quizás de 148 lo voy a poner como que a 200. Y como es este candadito que está activado, significa que lo va a hacer a proporción. Y se va a separar esas calabazas un poco más, como para que no se vean tan juntas. Y ya cuando está editado, o sea, ya modifiqué lo que tenía que modificar, puedo también quizás darle un sentido más, como que darle una rotación para ese lado, para el otro lado, quizás hacia abajo. Entonces ya es cuestión de probar y ver qué forma te sirve a ti. En este caso lo voy a dejar como que algo así, un poco inclinado. Y de ahí, acá hay una palabrita que dice hecho, al costado de cancelar. Hecho y cancelar. Hecho significa que ya modifiqué y quiero que lo guarde. Entonces simplemente doy hecho y ya lo modificó. Entonces, ¿cómo se va a ver el patrón en mi prenda? Vamos a hacer la prueba. Voy a exportar un diseño, a ver, hasta acá. Vamos a exportarlo y vamos a hacer la prueba de cómo se vería en la prenda para que veas qué tal quedó tu patrón. Ana muestra, no sé qué abajo pasa. Convertir. Acá voy a hacer la prueba, pero con una herramienta que es Virtual Tricks, que es para probar hacer un mockup en 3D, pero yo lo voy a usar para probar este tipo de patrones, que es la de acá, y voy a cargar mi imagen para ver cómo se ve. Y voy a buscar obviamente donde lo guarde, que está acá en descargas. Vamos a esperar un momento porque está un poco lento. Y ahí está. Y tu diseño o tu prenda se va a ver algo así. Si yo lo voy a duplicar en este caso, vamos a checar un poco para que se pueda ver. Algo así se va a ver en tu prenda. Entonces, bueno, vamos a cambiarle el color. Quizás es un color más oscuro, más rosado, algo así. Así se va a ver tu prenda.
tú lo, tú lo obviamente tú puedes poner el diseño que tú quieras, pero tú vas a ver que la figura se repite. Por eso te digo que sirve más para un tema de sublimado, porque las personas que hacen sublimado o serigrafía subliman toda la prenda, tanto las mangas, el cuello, la parte delantera y la parte de atrás, como esto de acá. Vamos a poner la parte de atrás para que te das una idea completa de cómo se va a ver el diseño. A ver, voy a poner en descargas donde yo dejé el diseño y voy a copiar esto acá. Lo voy a achicar un poco para que se pueda ver y ya. Algo así se va a ver tu diseño. ¿Ves cómo la figura se repite? Ya cuando tú exportas eso, ya obviamente tú lo trabajas y puedes y puedes trabajarlo en las figuras que tú quieras, en la prenda que tú quieras, porque no necesariamente tiene que ser una camisa o una camiseta, puede ser una chompa, una polera, donde quizás también resalten más los diseños. Pero ya la figura ya está, ya tienes la idea y ya sabes cómo hacerlo. Esa es la forma más fácil y la menos complejas. ¿Hay otra forma? Sí, hay otra forma de hacerlo. Entonces vamos a la siguiente forma. En este caso obviamente lo hice con calabazas. Como te digo, puedes hacer otra forma. Si quieres hacer otra forma, imaginemos que voy a agarrar esta segunda calabaza de acá. ¿Cómo lo hago? Vas a abrir la herramienta muestras, que es esta acá, ventana, muestras, y vas a arrastrar esta calabacita hacia este cuadrado. En la parte oscura, en cualquier lado, simplemente lo arrastras, jalas. Y ya te aparece aquí en el último cuadradito. Yo agarro este cuadrado de acá, solamente selecciono, hago un cuadrado y selecciono esta última muestra que hice y ya lo duplico. Por más que yo haga un cuadrado grande, ya lo he duplicado todo. Eso significa un patrón. Ahora, ¿por qué se aparece ahí? Tú tienes que tener en cuenta que esto se crea como un color. ¿Qué significa un color? Tú dirás, pero una calabaza no es un color. Es parecido a un color. ¿Por qué? Porque si yo hago un cuadrado aquí de color azul, hago este amarillo, que es este de acá, quizás hago otra calabaza que es rojo, bueno, esto de acá, y voy a duplicar esto de acá. ¿Y por qué te digo que es como un color? Porque si yo hago un cuadradito aparte y selecciono este cuentagotas que hice aquí, es como un gotero en la parte izquierda. Si yo lo selecciono y selecciono el azul, lo va a convertir a color azul ese cuadrado. Si yo selecciono el amarillo, lo va a agarrar ese color amarillo. Si yo selecciono el rojo, igual. Por eso es como un color. Y si yo agarro el patrón, le doy un clic, también lo va a convertir en patrón. Ahorita está muy chiquito, por eso que no se ve. Pero si yo agarro un cuadrado más grande, sí vas a notar el patrón. Por eso es como un color. ¿Cuál es la diferencia? Ahora te dirás, porque ya sabes cómo hacer el patrón, pero la pregunta es cómo tú le das un tamaño a ese patrón. ¿A qué me refiero con un tamaño? Yo te enseñé cómo hacer este patrón, pero tú no sabes cuánto mide esta calabaza chiquita. O sea, tú quizás quieres que esa calabaza chica solamente tenga un tamaño de 2 centímetros por 2 centímetros o 3 centímetros por 3 centímetros. Entonces ese tamaño tienes que dárselo. Puedes hacerlo de esta forma. Te lo voy a enseñar como que de una manera más fácil. Vas a agarrar un cuadradito. Acuérdate que este lado izquierdo es para hacer un cuadrado. Voy a seleccionar acá un cuadrado cualquiera. No importa que no sea exacto. ¿Por qué? Porque lo voy a modificar aquí. Aquí está en píxeles. ¿Te acuerdas que para cambiar de píxeles a centímetros simplemente das aquí un clic izquierdo y te dice unidades? En esta parte de acá, creo que por esa barrita no se ve. Déjame un momento jalarlo. Aquí. En este lado te va a aparecer uno que dice unidades y vas a cambiarlo a centímetros o milímetros. Depende cómo tú trabajas. Si tú trabajas a centímetros, vas a cambiarlo a centímetros. Das un clic izquierdo y voy a seleccionar
este cuadrado que he creado lo voy a poner de un color para que lo puedas diferenciar. Es hasta acá. Y quizás esta calabacita acá, esto tienes que hacer algo así distinto. Tú vas a crear el cuadrado y vas a darle una transparencia para que puedas ver la parte de atrás. Y ya cuando tú veas la parte de atrás, vas a como que a sombrear esa figura. No le vas a dar un cuadrado de frente porque la verdad que no es un cuadrado. Esa calabaza vas a ver que quizás es un rectángulo un poquito más grande que un cuadrado. Y ya tienes ese tamaño de calabaza. Vas a ver que ya se sombreó. Entonces, cuando ya se sombreó, tú vas a ver el tamaño que tiene. Dice 5.4 por 6.1. ¿Qué quiere decir? 5 centímetros por 6.2 centímetros. Cuando tú imprimas ese estampado, va a salir de ese tamaño. Entonces tú miras cómo yo hago para quizás hacerlo más chico, quizás agrandarlo un poco más. Eso vas a tener que modificar primero el cuadrado. Si yo quiero que ese cuadrado tenga 3 centímetros, recuerda siempre modificar el valor más alto primero. 3 centímetros. Ese cuadrado ya se achicó, pero la calabaza no se ha achicado. ¿Qué vas a hacer? Tu patrón lo vas a ajustar de esquinita, lo vas a ajustar un poco y lo vas a achicar. Esta es la manera como que no se debería hacer, pero es la más fácil para enseñar. Vas a ajustarlo hasta que llegue a ese tamaño de cuadrado que le has dado como una guía. Entonces, hasta ahí ya más o menos está dentro de ese cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú imprimas tu patrón o lo estampes, va a salir con ese tamaño de 3 de altura y 2.5 de ancho. Entonces, ya sabes, por más que tú agrandes ese patrón, va a tener ese tamaño. Ya esa calabaza va a salir de ese tamaño. Por eso te digo que esa modificación lo hagas antes de imprimir. Ya después de imprimir obviamente no vas a poder modificar nada. Ahí, ahora ya tenemos eso. La pregunta es, ¿cómo yo hago la segunda forma de patrón? La segunda forma de patrón lo vas a hacer así. Cuando tú ya tienes, este es un patrón más complejo. Vas a hacer primero un cuadrado. Acá sí necesitas hacer un cuadrado. Vas a dar un clic, seleccionas aquí en el cuadrado, un clic izquierdo y vas a poner un valor cualquiera. Yo voy a poner unos, en este caso yo normalmente lo trabajo en píxeles, así que vas a poner píxeles. Vamos a dar en propiedades y vas a buscar la palabra píxeles aquí. Ahora sí creas tu cuadrado y voy a poner quizás 100% píxeles y se va a crear este cuadradito acá. Y lo que tienes que hacer es primero tu imagen de acá. Este es un patrón más complejo ya. Tu imagen de aquí lo vas a tener que achicar o ajustar a este cuadradito de acá. Ejemplo, aquí va a caber esta calabacita de ahí, pero quizás yo le quiero incluir más calabazas. Lo voy a poner acá adentro. Vamos a duplicarlo primero. A ver, esto de acá lo voy a poner un poco acá. Y voy a quizás otra figurita más, que es esta calabaza acá. No lo voy a hacer tan complejo para que puedas repetirlo. Este cuadrado te sirve como una guía. ¿Por qué te sirve como una guía? Porque cuando tú hagas tu patrón, esta figurita de acá se tiene que repetir acá. No te compliques en entenderlo porque quizás al comienzo se te va a hacer un poco difícil, pero simplemente haz estos pasos. Acá te va a salir un valor que dice 900, esta es como que las coordenadas, dice 917, no sé si se nota en este cuadrado donde dice propiedades, 917 y 618, a esa ubicación está. Acuérdate que este cuadrado tiene 100%, entonces tú vas a tener que sumarle 100 píxeles. Voy a agarrar control C, control B grande, y donde dice X voy a poner 100 más y le voy a dar enter y ya lo duplicó hacia el otro lado. ¿Y por qué te digo que quizás se complica un poco? Porque
bueno, esta es una parte más avanzada, pero tienes que duplicarlo sí o sí, porque si no el patrón va a salir con esta calabaza entrecortada. El efecto lo crea así, tienes que duplicar primero y tienes que hacer un cuadrado porque ese valor del cuadrado vas a tener que sumarlo aquí. Otro ejemplo, voy a achicar esto un poco más acá para que se pueda ver. En este caso ya no es en X, sino es en Y lo que tengo que hacer la modificación. Voy a dar control C, control V, y donde dice Y le voy a dar 100 más 100 más y le da solamente enter y ya lo duplicó. Y aquí vamos a hacer algo distinto. Primero vas a tener que agrupar, seleccionas todo con Shift, control G, que es para agrupar. Esto lo voy a mover a un costado. Voy a sacar una copia para que puedas ver la diferencia. Control, lo voy a jalar, clic derecho, organizar, traer al frente. Y aquí voy a crear una máscara de recorte. ¿Para qué? Ahorita vas a ver para qué. Simplemente selecciono todo, objeto, máscara de recorte y crear. Nada más. En la última parte te dice crear y le das clic. Y te va a crear este cuadradito que no tiene sentido ahorita. Simplemente no tiene sentido, no se parecen en nada al patrón, pero vas a ver la diferencia. Entras a ventana, muestras y jalas este cuadradito hacia acá, hacia adentro. Ahora lo voy a poner hacia un lado para que veas la diferencia. Voy a crear otro cuadradito más para que veas cómo se ve. Selecciono el último patrón que he creado. Acuérdate que esto siempre se jala acá a muestras. Y vas a ver que se ve un poco raro. ¿Por qué? Porque está separado. Entonces, ¿cómo yo modifico? Simplemente entro aquí a muestras, clic izquierdo, doble clic y voy a poner el número que tenía el patrón. Acuérdate, si tú hiciste un patrón de 100%, vas a tener que modificar 100 aquí y 100 aquí. Si hiciste un patrón de 200 por 200, vas a tener que escribir 200 aquí y 200 aquí. En este caso voy a modificar 100. Aquí voy a quitarles este chip porque me está cambiando el valor, pero tengo que ponerle 100. Eso sí tiene que ser igual. Y le doy hecho, que significa guardar. Y el patrón ya se creó. Este es un patrón más complejo que el anterior, que este de acá. Ambos te sirven, sí, ambos te sirven, pero uno es distinto al otro. ¿Por qué? Porque este tiene más figuritas y tiene más sentido. O sea, eso está para un costado, este tiene otra orientación. Y a cambio este es uno solo y tiene una orientación distinta. Y tú dirás, pero ¿me sirve mejor el izquierdo o me sirve mejor el que está acá a la derecha? Te sirve en realidad los dos, solamente que uno es más complejo porque vas a quizás incluir más figuritas, más textos y todo, y este de acá que es un poco más más simple, pero también te sirve. En este caso ya tienes el patrón, ya lo exportas, simplemente haces la previsualización aquí, lo subes y quizás algunos que ya usan sublimación le ponen un estampado delantero. Yo le voy a poner un estampado cualquiera para que más o menos puedas ver cómo quedaría y de lo que te estoy tratando de decir. Voy a jalar un poco hacia el medio. Y quizás has visto esta clase de, no tanto de diseño, sino el tema de composición, de donde está toda la figura, donde está toda la prenda cubierta. No sé si has visto esto, donde está todo y quizás hay más pero bueno, quizás le han puesto más diseños y todo lo demás. Pero así es un patrón para sublimación. Difícil no es difícil, simplemente es modificar donde tienes que modificar y quizás usar las figuritas que tienes que usar. En este caso ya lo hicimos con calabazas, puedes incluir más. Yo lo voy a poner, mira, si tengo esta calabacita acá, lo voy a poner dentro. Acá cuando tú le das doble clic izquierdo, tú ya puedes modificar ese patrón. Yo le voy a dar control V, que es para pegar y ponerle otra calabacita más. Lo voy a incluir para que lo sume dentro. A ver, esto de acá.
duplicarlo para aquí y hecho. Y ahora cuando yo creo el patrón o le doy un cuadrado, ya le incluyó la calabacita. Y tú lo vas poniendo más complejo, puedes ponerle más cositas, otro texto, ya depende de ti. Tú lo puedes incluir y vas a llegar a un resultado como este, donde quizás la prenda ya está todo estampada, tiene otro color y ya tiene toda la imagen ya dentro de la prenda. Quizás lo has visto, ya lo has visto en poleras, lo has visto en prendas que mayormente lo venden en tiendas y normalmente no te lo enseñan en todos lados porque es una clase muy complicada y quizás lo hacen más en sublimación, porque en sublimación te hacen todo el estampado, toda la prenda estampada. Pero en serigrafía también, y en DTF es muy difícil porque no vas a pegar figurita por figurita. Pero te lo digo para que lo puedas aprender y lo puedas usar más adelante. De ahí creo que, a ver, acá creo que tenemos esto. Ya, acá creo que ya terminamos. Hoy día es una clase corta porque en sí no es tan complicado. Ahorita lo repasamos, pero no es tan complicado. Y lo que yo sí te sugiero que tienes que tener iconos vectoriales. Iconos vectoriales, ¿por qué? Porque como has visto, yo he modificado, he agrandado esto, lo he achicado. Entonces necesitas tener iconos vectoriales para que no se pixeleen. No lo trabajo en Photoshop, creo que nadie trabaja esto en Photoshop porque sabes que vas a tener que imprimirlo y a la hora de imprimirlo, si se pixelea y lo quieres modificar, no te va a servir. Entonces para eso sirve. Creo que hasta ahí no hay duda, creo que ha quedado un poco claro. En esta clase la idea es que obviamente va a quedar grabado, pero tienes que repasarlo porque no es nada fácil al comienzo por todas las herramientas que hay que aprender, los pasitos que hay que usar, pero en realidad te va a servir porque vas a llegar a un punto de hacer unos diseños como estos, donde toda la prenda está estampada y quizás el cliente va a pagarte más que por una prenda donde quizás tiene el estampado solo delantero. Pero este diseño donde ya está todo estampado, obviamente el diseño va a valer más, ya tiene resalta más, se ve más llamativo que quizás un diseño solamente estampado en la parte delantera. En el canal de YouTube vas a encontrar lo que es los tutoriales, en el cual ya estamos subiendo. A ver, vamos a entrar acá a clase de YouTube y vas a poder repasar lo que te estoy enseñando. Entras, va a quedar grabado y ahí vas practicando. El Illustrator, si estás en la membresía donde está el diseño, lo vas a encontrar en esta parte de acá, que es herramientas. En este caso es Illustrator 2021-2020. Entras a herramientas y vas a encontrar instaladores y vas a buscar bueno, hay Illustrator y Photoshop. Entras en Illustrator, descargas, clic derecho, descargar, lo instalas, siguiente, y ya cuando tienes el Illustrator instalado simplemente practicas con lo que te estoy enseñando.